Whis se sacrifica para pasarle todo el poder del Ultra Instinto de los Ángeles a Goku. Vengan conmigo que les mostraré este capítulo, así que vamos allá. En medio del nuevo caos instaurado por el surgimiento de Black Freezer, el universo se encontraba nuevamente sumergido en la incertidumbre y el miedo. La antigua amenaza, que antes ya había causado estragos incontables, regresaba ahora con una fuerza jamás vista. La transformación negra de Freezer no era solo estética, era el reflejo sombrío de un poder refinado al extremo, pulido en entrenamientos brutales realizados en el vacío del espacio-tiempo. Ninguno de los guerreros del Universo 7 había previsto un ascenso tan abrupto y destructor, e incluso Goku, con todo su dominio del Ultra Instinto dominado, fue incapaz de seguirle el ritmo. Desde el primer intercambio de golpes, era evidente que ya no se trataba del mismo oponente enfrentado en Namek, o incluso durante el Torneo del Poder. La velocidad, la precisión y el control energético de Black Freezer superaban cualquier parámetro anterior. Mientras el Ultra Instinto le daba a Goku la capacidad de reaccionar sin pensar, ahora eso parecía inútil ante alguien que leía no solo los movimientos, sino las intenciones más sutiles detrás de ellos. Goku, por primera vez en mucho tiempo, no parecía un guerrero divino, parecía un aprendiz, completamente superado. El impacto inicial entre los dos fue devastador. El ambiente alrededor se desmoronó en pedazos, desintegrado por la mera presión de las dos presencias en confrontación. Pero en pocos segundos, el desequilibrio quedó claro. Black Freezer se movía con absoluta frialdad, como si estuviera solo probando los límites de su adversario. Mientras tanto, Goku comenzaba a perder el ritmo. Su instinto lo guiaba, pero sus golpes no acertaban. Sus esquivas se volvieron lentas, cada vez más predecibles ante el refinamiento insano de Freezer. El cuerpo de Goku era lanzado brutalmente contra el suelo, contra montañas, contra el vacío. No sangraba solo físicamente, su alma de guerrero temblaba, conmovida por un sentimiento raro y doloroso: la impotencia. La humillación no estaba solo en la diferencia de fuerza, sino en la mirada de desprecio que Black Freezer tenía al observarlo levantarse, solo para caer de nuevo. El Ultra Instinto, antes su mayor carta, ahora era desmantelado como una técnica común ante el poder absoluto de su enemigo. Ninguna técnica, ninguna aura, ninguna transformación traía resultado. El cuerpo de Goku se movía con fluidez divina, pero era interceptado con precisión demoníaca. Black Freezer desmantelaba su defensa como un artesano experimentado desmantela una escultura. Con cada nuevo golpe, el Saiyajin era forzado a encarar la realidad de que estaba ante un abismo de poder. Ya no era cuestión de llegar allí con entrenamiento. Había algo más sombrío, más profundo e inalcanzable en ese poder. No se trataba solo de fuerza. Black Freezer había adquirido una inteligencia de combate aguda, un control emocional impasible y una visión estratégica que lo convertían en un ser casi invulnerable. Goku no podía predecir nada. Era como luchar contra un fantasma que controlaba las leyes del tiempo y del espacio. El Ultra Instinto, tan elogiado por los dioses, parecía una danza elegante ante la brutalidad refinada de aquel nuevo monstruo. Incluso cuando intentaba recurrir a la fuerza bruta, fusionando el instinto con sus instintos Saiyajin naturales, nada funcionaba. Sus ataques más desesperados eran bloqueados con un solo dedo, revertidos en golpes que fracturaban huesos y quebraban su orgullo. Goku, el guerrero que desafió a los dioses, estaba siendo ridiculizado por alguien que él creía haber superado en el pasado. El pasado, sin embargo, se había vuelto irrelevante. Freezer no solo había evolucionado, se había convertido en algo diferente. Un ser que trascendió los límites normales del crecimiento. Él no solo entrenó, renació como una entidad más allá de las escalas de poder conocidas. Con cada impacto, Goku sentía no solo dolor, sino la quiebra de la propia fe en su progreso. Todo lo que construyó, todos los escalones que subió, se desmoronaban en minutos ante la superioridad incuestionable de su enemigo. El paisaje alrededor reflejaba lo que sucedía dentro de Goku. Todo se derrumbaba. Rocas flotantes, cielos partidos, mares evaporándose. Era como si la propia realidad estuviera curvándose ante la presencia de Black Freezer. Incluso la energía vital del planeta temblaba, incapaz de sostener tal desequilibrio. Y allí, en el centro de ese colapso, estaba Goku, el símbolo de la esperanza, ahora caído, sin aliento, con los ojos vidriosos en la derrota.
No fue una lucha. Fue una ejecución metódica, paciente, casi artística. Cada golpe parecía planeado para romper algo diferente dentro de Goku. La confianza, la fe, el orgullo, la persistencia. Freezer no estaba solo ganando, estaba enseñando una lección. Y esa lección era clara: el tiempo de Goku. Como ápice de la fuerza había pasado. Había algo más aterrador en la cima ahora. Incluso con sus aliados observando de lejos, no había forma de intervenir. El poder que emanaba de ese combate los mantenía alejados, impotentes, como el propio Goku. Ni siquiera los dioses parecían preparados para lo que estaba surgiendo. La supremacía de Black Freezer era una anomalía, una ruptura de la lógica que alteraba el equilibrio del universo. Cuando el cuerpo de Goku finalmente cayó inmóvil, envuelto en sangre y polvo cósmico, no quedó silencio, quedó miedo. No era la primera vez que Goku caía, pero era la primera vez en que todos sintieron, genuinamente, que no podría levantarse. La esperanza que él simbolizaba había sido sofocada por algo mucho más grande, mucho más cruel. Y ahora la era de Black Freezer realmente había comenzado. La caída de Goku no fue solo un hito de poder, sino un divisor de eras. Mientras su cuerpo yacía inmóvil, el mundo parecía paralizarse. Las ráfagas de energía cesaron, el ambiente deformado ahora era solo un escenario de destrucción silenciosa. El silencio que se formaba en torno a esa escena no era natural, era un silencio cargado, como si hasta el propio cosmos estuviera intentando asimilar la magnitud de lo que acababa de suceder. Black Freezer flotaba sobre los escombros, imperturbable, mirando hacia abajo como quien contempla una victoria absoluta y definitiva. Whis observaba todo atentamente, sus ojos normalmente pacíficos ahora revelando algo que rara vez se veía: un conflicto interno. Él no demostraba desesperación, pero tampoco permanecía indiferente. El cuerpo de Goku, perdiendo brillo lentamente, hacía que incluso la esencia de la esperanza comenzara a desvanecerse. Pero lo que finalmente rompió el equilibrio no fue Goku, fue Bills. El dios de la destrucción, símbolo máximo de autoridad y fuerza, había intentado intervenir, quizás en un gesto desesperado por proteger su universo, y fue derrotado con eficiencia aterradora. Ver a Bills inconsciente, caído al borde del abismo donde la lucha se desarrollaba, fue la chispa que encendió algo que durante mucho tiempo había estado dormido dentro de Whis. No era furia, ni siquiera tristeza. Era la ruptura de un paradigma que sustentaba su existencia como ángel. Las reglas de los ángeles eran claras: observar, jamás intervenir. El equilibrio de los universos dependía de esa neutralidad absoluta. Pero en ese momento, algo en el corazón del propio cosmos parecía pedir ayuda. Whis se movió. No habló, no anunció. En un instante, estuvo entre Goku y Freezer, y en el momento siguiente, Freezer fue lanzado decenas de kilómetros lejos con un único movimiento de báculo. Un golpe simple, limpio, pero dotado de tanta fuerza y control que el espacio a su alrededor implosionó momentáneamente antes de recomponerse. No hubo duda. Fue una decisión tomada con una frialdad casi divina. Whis, el ser imperturbable, había roto la más sagrada de las reglas. Black Freezer se recompuso en el aire, sorprendido no por haber sido golpeado, sino por quien lo había hecho. Sus ojos se abrieron por un breve momento, reconociendo el significado de ese acto. Un ángel había interferido, y eso cambiaba todo. Pero al contrario de lo que cabría esperar, Freezer no atacó de inmediato. Sabía que estaba ante algo que no formaba parte de los engranajes comunes del universo. El aura de Whis ahora era inmensa, pura, celestial y al mismo tiempo letal. Whis no necesitaba ira para actuar. Su poder estaba más allá de la emoción. Se movió de nuevo, y esta vez la velocidad fue tan absurda que incluso Freezer, en su nueva forma, apenas pudo reaccionar. Cada movimiento de Whis no era solo rápido, era inevitable. Él no luchaba como un mortal. Él danzaba entre las probabilidades, controlando las leyes de la realidad a su alrededor con precisión absoluta. Freezer, por primera vez desde su transformación, sentía el sabor amargo de la inferioridad. No era solo el cuerpo de Freezer el que sufría, era su alma, presionada por la presencia de algo que trascendía el poder. Whis no buscaba victoria, ni gloria. Buscaba corrección. Y en ese instante, Freezer había superado el límite del orden cósmico.
Cada impacto entre ellos reverberaba a través de la creación. Las divinidades de otros universos, incluso distantes, sentían el desequilibrio. Los propios Zenosama, en sus palacios, desviaron los ojos de sus juguetes cósmicos, percibiendo que algo fuera del guión estaba en curso. La lucha era unilateral. Freezer contra algo que jamás podría vencer con fuerza. Él intentaba contraatacar, pero Whis anulaba sus golpes antes incluso de que fueran ejecutados. La presión temporal alrededor del ángel se intensificaba, distorsionando pasado, presente y futuro a su favor. Él controlaba los eventos en una línea de perfección absoluta. Freezer no estaba solo luchando contra Whis, estaba intentando desafiar el propio concepto de destino, pero no tardó en que el precio de romper la regla comenzara a manifestarse. Un brillo extraño surgió sobre la frente de Whis. Era el símbolo del juicio de los ángeles, un sello que solo aparecía cuando uno de su casta cometía lo imperdonable, interferencia directa. El tiempo alrededor de Whis comenzó a astillarse en microfisuras que solo los dioses podían percibir. Su existencia, antes eterna y estable, ahora estaba en jaque. Estaba siendo juzgado, no por Zenosama, sino por la propia orden cósmica. Aún así, Whis no se detuvo. Necesitaba garantizar que Goku sobreviviera, que Bills no muriera, que el Universo 7 no se convirtiera en un trono de oscuridad bajo el mando de un tirano absoluto. Era más que un deber. Era un acto de redención silenciosa. Y así, con un último golpe, rasgó el pecho de Freezer con su propio báculo, no matándolo, sino dejándolo al borde del colapso. Una advertencia, una sentencia y una esperanza final de reequilibrio. Freezer cayó, no muerto, sino derrotado, humillado por la fuerza que no era de un guerrero, sino de un guardián de las leyes más sagradas. El cielo, el espacio y el tiempo parecían contener la respiración, esperando el juicio sobre Whis, e incluso consciente de lo que le esperaba, se volvió hacia Goku y Bills, levantándolos con delicadeza y restaurando parcialmente sus energías. Era un gesto silencioso, pero lleno de compasión, algo que pocos creían que existiera en un ángel. Y entonces el cielo comenzó a abrirse. Una grieta dorada se expandía sobre el firmamento roto, y de ella emanaba una energía inconmensurable. La orden suprema lo había percibido. La justicia universal, aquella de la que ni siquiera los dioses escapaban, venía a cobrar. Whis miró hacia arriba, sereno. Sabía lo que había hecho, y estaba preparado para asumir las consecuencias, pues en ese día, más que cualquier otra cosa, había elegido proteger. El firmamento rasgado reveló un juicio que ningún ser mortal o divino podría contestar. Una luz dorada descendió en espirales sobre Whis, envolviendo su cuerpo como si la propia existencia lo estuviera borrando. Él no se resistió. No intentó escapar. En silencio absoluto miró a Goku una última vez, y en esa mirada cargada de todo lo que nunca pudo decir, le transmitió la chispa de algo más profundo que un simple poder. En un instante, su esencia se fusionó con la de Goku, y el ángel desapareció, dejando atrás solo un tenue brillo que se disolvió en el viento cósmico. En el mismo segundo en que la presencia de Whis se disipaba, una explosión de energía tenebrosa irrumpió entre los escombros de la batalla. Black Freezer, con el cuerpo cubierto por cicatrices relucientes y ojos incandescentes, resurgía transformado. Su nueva forma, platino, era la cúspide de la evolución de su linaje. Su aura era densa, casi líquida, comprimiendo el espacio a su alrededor como si doblara la realidad. El universo parecía estremecerse ante tal monstruosidad. El odio que emanaba de él no era solo ira, era un grito de supervivencia, venganza y supremacía. Pero algo había cambiado. Goku ahora estaba de pie, ojos cerrados, mientras su aura oscilaba de manera incomprensible. El Ultra Instinto no solo había sido restaurado, había sido completado. El poder de Whis ahora fluía por su alma como un río de sabiduría infinita. Cuando Goku abrió los ojos, ya no había dudas, titubeos o esfuerzo. Él era el instinto puro, el movimiento inevitable, la fuerza silenciosa que danzaba entre el tiempo y la muerte. Black Freezer, incluso en su forma platino, avanzó con furia, pero ningún golpe lo alcanzó. Goku ya estaba siempre, donde el peligro no podía tocarlo. La humillación fue total. Cada movimiento de Goku era poesía,
un arte divino que rasgaba la materia y aplastaba el orgullo de Freezer. No había gritos, ni ira, solo dominio absoluto. En segundos, Freezer estaba en el suelo, intentando levantarse, el cuerpo triturado por fuerzas que él jamás entendería. Sin piedad, Goku levantó la mano, concentrando en sus dedos una esfera translúcida, silenciosa, que pulsaba con el brillo del universo en equilibrio. Con una última mirada sin palabras, lanzó el golpe, y Black Freezer desapareció para siempre, desintegrado en la eternidad sin posibilidad de retorno. El universo, al fin, respiró en paz. Pero comenta qué te pareció todo esto y no te olvides del darle like. Muchas gracias por el apoyo de todos ustedes y hasta la próxima.